placer de contar con nosotros con Adolfo Antón Bravo, que es presidente de la Open Knowledge Foundation aquí en España. Además, actualmente es coordinador de Data Lab Media Lab Prado. Me parece que todos conoceréis un poco, lo habréis oído, Media Lab y todas las experiencias que tiene en promoción de todas las cuestiones de tecnología, de datos, de periodismo de datos. Aquí tenemos al coordinador de todas estas acciones a las que nos gustaría seguramente muchas veces unirnos, pero que por estar en Madrid o por falta de disponibilidad y por otras muchas razones nunca podemos llegar a las cosas que ellos están haciendo tan interesantes allí en Media Lab. Entonces, su currículum es también bastante extenso, es doctor, ha sido profesor, ha sido muchas cosas, pero yo creo que lo que más ahora, por lo que está aquí es por estas dos razones que he dicho, como presidente de la Open y como coordinador de las actividades de Data Lab en Media Lab. Y nos contará esa experiencia en lo que es su presentación y su comunicación ahora. Muchas gracias. Hola, gracias, Toni. Bueno, muchas gracias por la invitación a la organización, a la UPV, a realizar este tipo de eventos, ¿no? en el ámbito, bueno, en el ámbito que sea, en este caso en el ámbito universitario, en el ámbito de la investigación, de la reflexión. Ella ya me ha presentado con suficiente precisión, así que vamos un poco al lío, ¿no? Cuando me llamó, pues era por ese cargo relevante, de alguna manera, de presidente de la Open Knowledge Foundation España. Y ahora hasta hace unos meses estaba como coordinador del grupo de periodismo de datos de Media Lab y ahora un poco con todas las actividades relacionadas con datos, que supongo que sabéis pues que cada vez hay más actividades relacionadas con datos, Big Data, Open Science, Open Access, Open Data, como es, en fin. Y luego, además, también colaboro con la organización de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, que se realiza el 6 y 7 de octubre en Madrid, en la conferencia internacional más importante del sector, una conferencia que organiza el Gobierno de España, ¿no? Desde el Ministerio de Industria y Energía, que ahora mismo no caigo quién es el ministro, bueno, da igual. Y era una coña. Y también, bueno, pues es una gran oportunidad para nosotros, para estar a la cabeza mundial, ¿no?, de los datos abiertos en algo que todavía es algo contemporáneo, ¿no?, que podemos intervenir sobre el proceso, ¿no? Podemos pues intervenir como hace unos años podríamos haber intervenido más sobre la web o más sobre Internet o más sobre decisiones políticas que ahora también se están tomando. Bueno, pues de todo ello un poco es lo que voy a intentar resumir así, ¿no? Se está utilizando ese hashtag. Ayer, por lo visto, fue trending topic en Valencia, CV Open Data, ¿no? Curso verano de datos abiertos. Mi Twitter es AdolfFlow, por si alguien quiere pues ver lo que pongo por ahí, y normalmente pues si alguien me sigue pues también digo a ver qué hace esta persona, ¿no? Y mi GitHub es Flowsta, porque AdolfFlow pues alguien lo había pillado. Bueno, conocimiento abierto. Conocimiento abierto, pues esto es lo que más me gusta, ¿no? Esta es una imagen que es la que para mí representa más el conocimiento abierto. No tiene que ser en un sitio cerrado tampoco, pero bueno, gente ahí reunida haciendo cosas. Esta imagen, de hecho, es del Festival de la Open Knowledge Foundation en Berlín hace un par de años. Media Lab Prado, también gente reunida, ¿no? Gente haciendo cosas, lo que llaman ahora networking, ¿no? Vamos a hablar y tal. Y, de hecho, esta foto es del patio que hay, un patio interno en Media Lab, un patio muy bonito, como todo el edificio, ¿no? Porque era una antigua serrería belga, que talaban árboles ahí en la Sierra de Madrid. Y bueno, y esta imagen es de un desfile de moda, pero de moda hecha en un laboratorio, en uno de los proyectos que se trabajan en Media Lab, ¿no? Media Lab es un centro de cultura
digital, según ponemos, pero también es un centro de innovación ciudadana, un centro de participación democrática, de fomento de la cultura libre, de la cultura abierta. Y bueno, por todas esas cosas, pues estoy yo y otras tantas personas, otras muchas personas, realizando proyectos, en mi caso, relacionado con datos. Y esto, pues, si no os ha quedado, si no habéis visto en algún momento esta imagen, pues esta es la imagen de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, Objetivos Globales, Impacto Local, que ocurrirá en Madrid 6-7 de octubre de 2016. El hashtag, para que lo sigáis también, IODC16. Es la 4ª Conferencia Internacional de Datos Abiertos. La 3ª conferencia fue el año pasado, en Canadá, y esa realmente casi fue la primera, ¿no? Porque fue la primera que salió del lugar donde se habían celebrado las 2 primeras ediciones, que fue en Washington, organizadas por el Banco Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, el año pasado fue la primera vez que tuvo una entidad realmente internacional y donde participaron no solo gobiernos, sino también sociedad civil, entidades como Open Knowledge Foundation y otras. Bueno, el otro día tengo la suerte o la desgracia, pues luego me tengo que ir corriendo, de que vine ayer y vi he visto unas cuantas charlas. Entonces el conseller, entre otras cosas, pues habló de este hombre que a mí me encanta, que es Walter Benjamin, y como no le puso cara ni al Angelus Novus, ni a, que es de Paul Klee, es la imagen de la izquierda, ni a Walter Benjamin, que es la imagen de la derecha, pues si alguien estuvo ayer, os lo pongo aquí para que sepáis de qué se estaba hablando. Y no solo os pongo la imagen, sino que os leo el texto. Se ve en él a un ángel, al parecer, en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo... Vaya, no se ve el final. Vamos a verlo. Y así aprovecho para enseñaros esto. Mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Bueno, esta es una cita, es lo que para Walter Benjamin era este cuadro de Paul Klee. Esto es una presentación, ¿no? Y el código fuente de esa presentación pues es este, y lo pondré en el GitHub, en github.com/flowsta/cv, como hemos dicho, Open Data. Como veis, ahí está, ¿no? Para quien quiera verla. Como también se ha hablado de GitHub en este curso de verano, GitHub lo utilizamos mucho, cada vez más, no solo informáticos, sino también periodistas de datos, y creo que la filosofía es muy buena, ¿no? Es que tienes el código fuente, tú lo tienes, lo subes ahí y lo puedes mostrar a cualquiera, y cuando tú quieras, pues lo cambias o incluso permite la participación con otras personas, se ve un registro de acciones, etcétera. Bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Entonces, Walter Benjamin, y esto es lo último que hablo de él, lo que habla de la sociedad que ha construido una ilusión de progreso ascendente donde los viejos esquemas quedan atrás y la promesa de un futuro pleno se abre en el horizonte. O sea, a mí me gusta mucho porque, aunque es un autor de principios del siglo XX y bueno, murió precipitadamente, como contó el conseller, y además tuvo la certeza y la visión de hablar sobre los nuevos medios, ¿no? Él, junto con Bertolt Brecht, pues hablaron de que había que investigar los nuevos medios que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, si aquí hablaba de cómo esta modernidad nos estaba haciendo cambiar el sensorium, ¿no? La forma de sentir
y de producir conocimiento, por tanto, ¿no? Creo que es un autor muy actual. Él se fijó en el cine y, claro, porque el cine era la primera vez y la fotografía que reproducía la realidad, ¿no? Que la reproducía de una forma automática. Y eso, pues, es donde empieza a generarse todas estas cosas que nos tenemos que preguntar, o que Kiko Llaneras antes hablaba de, bueno, que es mejor que aparezca solo una parte, que aparezca un todo, que, en fin, sobre la información, ¿no? Y de esto también hablaré, porque para mí es un autor, pues, de la sociedad de la información. Supongo que nadie dudará que estamos más o menos en la sociedad de la información. De la sociedad industrial pasamos a la sociedad de la información, aunque hay muchas críticas en ese sentido desde la economía política de la comunicación o desde, bueno, sectores críticos. Pero en términos generales hay una sociedad de la información, lo cual no quiere decir que no siga habiendo una sociedad industrial o muy industrializada y muy incluso agresiva y nada limpia en muchos sitios del planeta, ¿no? Esto de la sociedad de la información se supone que nos lleva hacia una sociedad del conocimiento, una sociedad postindustrial, pero veamos un poco los precedentes, ¿no? Que son cosas, pues, que aquí en las escuelas técnicas o en las facultades de las ciencias exactas, o en fin, a mí esta distinción nunca me ha convencido, que viene, pues, ¿de dónde? Por ejemplo, ¿no? Son algunas pinceladas de los telares de Jacquard, de la máquina de vapor de Watts, de la programación de Ada Byron. Tengo la duda siempre de poner Byron, Lovelace, pues, al fin y al cabo los dos apellidos son un poco patriarcales. Cambio acelerado durante y tras la Segunda Guerra Mundial de todas las tecnologías de la información, que son las que permiten, donde pugnan también los dos ejes, ¿no? De aliados y potencias del eje. Y bueno, y ya después, pues ya con todo esto, los vencedores, ¿no? Tan contentos y tal, pues en el 48 pues se publica la teoría matemática de la información, que es algo que los periodistas estudiamos como algo muy propio, pero que también es algo muy propio de aquí, ¿no? Y es esa teoría donde se habla de incertidumbre, donde se sientan las bases de la comunicación más automatizada, más matemática, más procesada, que no verbal, ¿no? Pero bueno, también se puede aplicar a todo, ¿no? Y además esta teoría, pues, se apoya en Markov, en Taki, en von Neumann, en Turing, en Wiener, personajes que hemos hablado por lo menos en los corrillos que hemos montado antes o después de estas charlas. De las cadenas de Markov, como que hablaba, ¿no? Falciani, que son la probabilidad de que ocurra un evento en función del anterior, del que pronunció que era un bit, del que dijo que era la máquina universal, del que también definió la cibernética, o por ejemplo de Grace Hopper con el lenguaje de programación COBOL. Y también la cibernética es algo que estudiamos mucho los periodistas. Todo esto también es para veros, o bueno, en esta mezcla de conocimientos que manejamos, ¿no? Y que yo creo que es bueno, que no estamos tan encerrados en el periodismo, sino que tenemos una gran conexión en realidad con las ciencias, ¿no? Por eso, antes cuando Kiko ha preguntado si había aquí alguien de ciencias, yo levanto la mano, aunque sea... Soy licenciado en Ciencias de la Información, de hecho. Entonces, la cibernética, importantísima, ¿no? Que viene el griego kibernetes, piloto, timonel, regulador, ya lo utilizó Platón, y en el siglo XIX André-Marie Ampère para referirse a los modos de gobierno, ¿no? Lo que luego, en el siglo también XIX, en Alemania, pues se refirieron como estadística. O Wiener, la ciencia que se ocupa de los mecanismos de control y comunicación en el animal y la máquina, ¿no? Establece la retroalimentación o feedback inteligente, esto que ahora pues es como hablar, como decía el director, ¿no? Era sobre lo natural, ¿no? La naturalidad, pues esto ya parece supernatural, ¿no? Tener que recibir un feedback, pero pues cuando estas cosas se definen, pues tienen su importancia. Y además concibe al cuerpo humano como una máquina que cuenta con sistemas complejos de información. Al contar al cuerpo humano un ser natural como un sistema de información, dado que tenemos sistema nervioso, hormonal, sanguíneo,
donde se produce además comunicación eléctrica, ¿no? Pues ampliamos esa concepción al resto de sistemas vivos, ¿no? Y bueno, y por aquí nos podríamos extender muchísimo, pero sí que me gusta terminar o citar la cibernética de segundo orden de Hayes von Förster, que expone en el 70, que es como una evolución de la cibernética, ¿no? Los sistemas que ya no son ellos mismos como guías de sí mismos, ¿no? Son capaces de aprender y a funcionar, ¿no? Ya no son guiados, ¿no? Driven. Esto, entre otras cosas, también me gustó darme cuenta de esta concepción porque en el periodismo de datos se le llama, una de las acepciones que tiene es el Data Driven Journalism, ¿no? Periodismo guiado por datos, ¿no? Lo de guiar, también en la definición los ingleses pues van trazando señales que hay que saber leer, ¿no? Entonces, a mí esto me suena pues a las teorías de redes, espacios virtuales de comunicación, sistemas horizontales, descentralizados, dinámicos, circulares, smart cities o, en fin, con todo lo malo que tiene ese término, sistemas inteligentes, en fin, como decía, todo comportamiento biológico, físico, social que puede ser programado o reprogramable, ¿no? También me parece muy importante comentaros un autor, Lev Manovich, que también era, bueno, está vivo, es informático, ruso, pero vive en Estados Unidos, y habló del lenguaje de los nuevos medios, ¿no? Con esta idea hay que estar atento, ¿no? De Walter Benjamin y Bertolt Brecht, de la modernidad sobre los nuevos medios. Pues Lev Manovich definió el lenguaje de los nuevos medios en 5 puntos: representación numérica, modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación. Claro, si el lenguaje de los nuevos medios es así, ¿cómo no vamos a aprender los periodistas cuestiones técnicas, ¿no? Y por eso llegamos a este buen hombre, ¿no? Así con cara afable, que es Philip Meyer, tipo simpático, ¿no? Ahí periodista con su pajarita, ¿no? Philip Meyer empezó su carrera periodística en el Miami Herald, del 58 al 62. Se le considera el precedente máximo. Precedente máximo porque, claro, somos tan modernos que el periodismo de datos, ponte que nace con los datos abiertos y hace unos años, pero en realidad este hombre sienta las bases, ¿no? Solo que no tenía lo que tenemos ahora. Y es lo que un poco también os quiero contar. En el Miami Herald hace el precedente, es decir, luego os cuento lo que se considera realmente el inicio, porque alguien se queja del alto coste de los seguros escolares contra incendios y huracanes, ¿no? En Miami. Entonces, pues resulta que ese coste lo establecía un consejo de funcionarios, cruza los nombres del consejo con personas de empresas y descubre que, ¡boom!, ¿no? El 65% de la financiación de las campañas electorales procedía de empresarios de seguros, ¿no? Hace una tabla de cálculo, o sea, una hoja de cálculo escrita, una hoja de cálculo que luego pues publica, y que la verdad es que agradecía a Marca para que dijera hoja de cálculo y no solo Excel, ¿no? Porque en realidad son hojas, ¿no?, de datos, en realidad son datos tabulados, pero bueno, creo que el infierno está en los detalles y esas cosas son también importantes. Esta maquinita, que no sé si alguno aquí tiene la edad como para haberla visto. No. ¿Sí? Bueno, pues era un IBM 7090 del año 66, ¿no? Igual os queda muy, muy lejos, nos queda. Estaba en el Harvard Computation Center y Philip Meyer buscaba predecir, ¿no? Un poco como hace Kiko o tantos otros, ¿no? Aquí tenemos yo creo que el más grande, espero que no os lo toméis a peloteo, pero luego tengo que ir en tren con él. No, es coña, te admiro mucho.
pues intenta predecir los resultados electorales de Ohio, que bueno, si alguien sabe de esto de elecciones, y Kiko probablemente lo haya conectado, ¿no? Pues Ohio es el estado, además, que en Estados Unidos se considera el que mejor predice los resultados electorales. Y bueno, entonces está ahí con su beca del Nieman Lab de la universidad de Harvard, intentando hacer esto. Y fijaos qué cosas, ¿no? Cada estudiante disponía de 120 segundos para utilizar en este ordenador, ¿no? Que empleaba unos datos tabulados sobre Harvard Datatext, que es un predecesor del famoso, ¿no?, SPSS. Y bueno, porque él lo que quería, pues eso, con su... No le conozco tanto a Philip Meyer personalmente, ¿no?, pero entendiendo así un poco la historia, ¿no?, y lo que he leído de él, pues digo yo que aquello de la hoja de cálculo del Miami Herald y de empezar a escribir cosas, pues le decía, pues aquí hay por dónde tirar, ¿no? Aquí hay un periodismo que no tiene que ver con Truman Capote o con los beatniks, ¿no?, que tiene que ver con mirar los datos. Y entonces, bueno, consiguió algún segundo más, algún minuto más, a cambio de artículos para el propio laboratorio, ¿no? O sea, para el Nieman Lab. Llegamos a 1967, en Detroit, ¿no? Hay unas revueltas en Detroit, ¿no? Esto, el cálido y largo y cálido verano, que como estaba siendo al menos en Madrid. Y bueno, pues en Detroit, en el año 67, se monta una de AUPA, ¿no? Tras una semana de incidentes, 46 personas fallecen, y entonces, bueno, y hay cientos de detenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues él informa sobre ello desde el Free Press, que era la agencia o el grupo de comunicación en el que estaba, de la Knight Foundation. Y dice, a ver, a mí me gustaría... Bueno, justo en el año 65 había habido otra revuelta importante que no sé si conocéis, la de Watts, ¿no? Un barrio de Los Ángeles que igual habéis visto, no lo habéis visto, pero igual habéis visto este conciertazo. Pues lo voy a poner. No tengo sonido, qué pena. Eso no lo he pensado cuando he puesto este enlace. ¿Tengo sonido? Sí. Un segundo. Perdón que lo estoy tocando. Bueno, como veis, el homenaje de la camisa rosa es por Rufus Thomas. Os recomiendo que veáis ese vídeo. Ese vídeo se hizo en el año 73, o sea, el concierto en el año 73, y se hizo en el barrio de Watts, y se llama Watts Stax, porque Stax era un sello de música de jazz. Y entonces pues se organizan un concierto ahí, que no está toda la gente que solía estar como asociada o tenemos asociada a la música negra, pero realmente gente muy, muy interesante. Total, que había habido un informe de la Universidad de Los Ángeles, de California, sobre las revueltas de Watts, ¿no? Un informe que tardaron 2 años en hacer y que busca las causas de la revuelta. Entonces, Philip Meyer dice, pues yo quiero aplicar este método, ¿no? Porque es un informe que, claro, la universidad publica, open access, ¿no? En aquella época ni se plantearían estas cosas, ¿no?, que ahora Springer y otros nos imponen. Y entonces, pero lo quiero hacer en solo 3 semanas, porque, claro, para mí esto es periodismo, no es la universidad, tengo que tenerlo ya. Entonces, pero pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Monto un equipo multidisciplinar, que también de eso va el periodismo, y la colaboración y la investigación, con 2 psicólogas en realidad, una programadora informática y 50 personas que hacían entrevistas, ¿no? Con todo eso recogió, bueno, y un programa, el Filter Tau, sobre un IBM 360-40, que si el otro os parecía un poco grande, pues este ya
ya es una cosa más de desktop, ¿no? O solo pared, ¿no? O una parte de la pared. Y entonces recoge un montón de datos y con esos datos, o sea, esta investigación es el inicio del periodismo de datos, el periodismo que entonces se llamó el periodismo de precisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque utilizó lo que llevaba un tiempo ahí barruntando, ¿no? Métodos de análisis de las ciencias sociales con software de análisis estadístico para construir una historia periodística, ¿no? Ver los datos. Entonces, con esa investigación, además, desmonta dos hipótesis iniciales que habían salido para explicar la revuelta, ¿no? Que era la teoría Riff-Raff, es decir, las personas para promocionarse, o sea, para avanzar, luchan, ¿no? Un concepto como muy clásico, ¿no? Muy marxista. Y el otro, la de la assimilation, ¿no? Pues claro, todo esto se ha producido porque aquí Detroit, aparte de hacer un calor y tal, pues ha venido mucha gente de fuera, no hay tanto trabajo, no se han integrado, ¿no? Y resulta que no, que en realidad los que habían participado en la revuelta pues eran blancos, negros, universitarios, con profesiones, o sea, con trabajo de la zona centro, de la zona periférica, ¿no? Con datos que habían recopilado. Es decir, aquí no estábamos, no había, y afortunadamente en Estados Unidos ahora preguntas lo que te da la gana y te lo dan, ¿no? Porque tienen leyes de acceso a la información, Freedom of Information Acts, o sea, se lo preguntas a la policía, al condado más perdido de Kentucky y te lo dice, ¿no? Por eso Mark Cabra señalaba que ahora tenemos ese instrumento y eso es importante. Si bien es verdad que, claro, tenemos, o sea, es un proceso, ¿no? No solo por tener ese instrumento nos es útil de momento, pero bueno, ya lo va siendo, tenemos que intentar que lo sea. Y bueno, pues todo ese trabajo, pues lo recopila todo esto en un libro que se llama Precision Journalism, a Reporter's Introduction to Social Science Methods, ¿no? En el 73 también, cuando el vídeo de Wostax, ¿no? Para que veáis que las cosas van ahí de la mano. Y ahí es cuando, en España esto se tradujo como periodismo de precisión, ¿no? Dijeron Precision Journalism, periodismo de precisión. Bueno, intentaron llamarlo también incluso periodismo matemático, periodismo científico, pero ni el matemático cuadraba mucho. Hay un profesor que fue de mi facultad y fue profesor también, José Luis Dader, que fue el que tradujo el libro, y es un libro que en aquel momento al menos a mí me pareció pues realmente aburrido. Y la verdad es que lo lamento porque igual me habría enganchado al periodismo de datos antes que nadie, pero bueno, no fue así. ¿Por qué? Pues porque, claro, no era todavía tan divertido. Estaba ahí en la universidad como más anquilosada. Ahora todo se mueve mucho más. Entonces, bueno, en Estados Unidos tampoco se le sigue llamando, o se le siguió llamando por mucho tiempo periodismo de precisión, sino Computer Assisted Reporting o periodismo asistido por ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que Philip Meyer decía entonces y que a mí cuando las... ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Bueno, no muy bien. Que me parece muy interesante, ¿no? La sociedad de la información produce abundancia de información. O sea, esto... Tú ahora dices lo de los datos abiertos. No, es que se produce abundancia de datos abiertos. Bueno, pues es que esto lo llevamos produciendo años, ¿no? Decenios. O sea, no es nada nuevo. Que digamos esto, no estamos descubriendo América, ¿no? No estamos descubriéndonos ante la abundancia está. Origina un problema de atención. Pues claro, eso es ahora y antes. Se sacrifica todo en pro de la atención, incluso la verdad, ¿no? Como decía Kiko, ¿no? Pues igual pones este gráfico, mola más, ¿no? Hay unos que van para arriba, otros que van para abajo. Los que tienen rentas más altas votan a Podemos. Los que... En fin. Atención, yo creo que, o en cierta medida, ahora también hay se le da una importancia excesiva al analytics, ¿no? Así en general, ¿no? A la web, a los impactos. Bueno, si lo comentas con periodistas, realmente están un poco, a veces, incluso estresados, ¿no? Porque tienen que hacer
contenidos buenos y luego tienen que hacer contenidos que saben que no son buenos, pero que son los que la gente, y entonces todos tenemos la culpa y no hay que quejarse, porque claro, si todos somos culpables, pinchamos sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, para Philip Meyer esto del Computer Assisted Reporting, que es como os decía antes, ¿no?, de Truman Capote, tal, los nuevos formatos de periodismo americano, los editorialistas de opinión, pues esto genera cantidad de información, genera un estándar de noticias basado en datos donde se cuenta la verdad, ¿no? Si se aportan más datos, se supone que vamos a tener una visión más general, más amplia, más real de lo que ocurre. Y eso, en principio, pues nos puede dar las herramientas o nos puede dar la posibilidad de analizar mejor, ¿no? Y además contamos con herramientas, con grandes cantidades de información, datos abiertos, publicaciones, declaraciones. Necesitamos herramientas analíticas, ¿no? En periodismo de datos no solo se trabaja, pues eso, con datos en crudo o con datos numéricos, ¿no? También nos importa el machine learning o el aprendizaje automático para poder abordar de forma correcta todo este volumen de información. Y aunque también decimos el ordenador no ayuda porque el periodismo de datos, lo importante es el periodismo y no los datos, ¿no? Al fin y al cabo lo que vas a hacer es contar una historia, como decía Mar, ¿no? Con periodismo, los datos que cuentan historias, los datos no los cuentan, los contamos nosotros, pero basamos en esos datos. Bueno, pues de alguna forma podemos situar al periodismo, ¿no?, a un nivel de ciencia, de arte, en fin, más elevado que la mera opinión, llámese contertulio, llámese nota de prensa, llámese declaración de relleno. Pero bueno, también advertía Meyer que esta vía artística facilita esa función del periodismo como entretenimiento, ¿no? Y cuando la atención es más importante que la historia, pues el mercado, como decía antes, con lo de la analítica, recompensa a aquellos que tienen habilidades en la creación de apariencias. O sea, esto lo decía en el 73, no estoy hablando de una reflexión de ahora. Entonces, bueno, para favorecer la verdad en el periodismo, por favor, practiquemos periodismo de precisión, periodismo de datos, ¿no? O periodismo, al fin y al cabo. Es decir, superemos las ilusiones, la superstición, la percepción selectiva y otras debilidades humanas, esto es textual, o sea, literal, como lo decía él, que dificultan la adquisición de conocimientos. Bueno, precedentes, para que veáis un poco que incluso aunque es del siglo pasado, hay cosas más anteriores, ¿no? Y son algunos ejemplos. Florence Nightingale, una enfermera que además se le considera, bueno, era escritora, estadística, se le considera la pionera de la enfermería moderna, es decir, fue la que dijo, oye, que hay que lavarse las manos, ¿no? Es como lo del feedback, hasta que alguien no lo dijo, pues no era importante. Pues aquí lo de lavarse las manos, ella estuvo en la guerra de Crimea y, claro, allí caían como que muy mal, ¿no? La guerra de Crimea fue una guerra de Inglaterra, Turquía contra Rusia, más o menos, ¿no?, en el siglo XIX. Entonces, creó el primer modelo conceptual de enfermería y este gráfico es suyo, ¿no? Y dices, joder, este gráfico ya quisiera hacerlo yo ahora mismo, ¿no? En fin, que está, pues eso, por meses, por causas de fallecimiento. Todo esto, explorarlo, por favor, porque, vamos, si queréis, porque es para... yo lo pongo aquí para que tengáis en un pantallazo una idea de cosas que se han hecho, ¿no? Pero esto merece explicarlo. Otro, Charles Minard, un ingeniero civil francés que estudió ciencia y matemáticas y pues este hombre, bueno, este es de los gráficos más conocidos, ¿no?, que es la guerra, o sea, la campaña de Napoleón en Rusia. Pasa que aquí no me sale entero, pero bueno, este gráfico es tremendo, ¿no?, porque tiene, o sea, es
tiene posicionamiento geográfico, ¿no? Se va viendo como el ejército, ¿no? La parte de arriba es todo el grueso que va hacia Rusia y todo lo que vuelve, o sea, vamos, todo lo que no vuelve. Se ven las temperaturas aquí abajo, en fin, mezcla una cantidad de datos en un solo gráfico tremendo, ¿no? Aquí, menos 30 grados bajo cero en esta estrecha línea. Este hombre hizo bastantes más y, bueno, para que veáis alguno, pues esto es sobre los migrantes, el comercio del algodón y la lana, otra representación, la llegada del vino a Madrid, a París, perdón, los ríos y puertos, ¿no? Por volumen de tráfico, o las exportaciones de carbón de Inglaterra. Bueno, no es que deje el periodismo de datos, porque aquí, en esta sala, es donde nos solemos reunir el grupo de periodismo de datos y donde hacemos muchas de las cosas que, bueno, no solo el grupo de periodismo de datos, eventos ciudades democráticas, eventos de comunidades rurales que quieren hablar sobre nuevas formas de comercio, jornadas de participación. La agenda de Media Lab Prado a veces es una pena porque no puede uno, ni estando allí, pues ir a todo, ¿no? Lo interesante. 4 líneas sobre el grupo de periodismo de datos y no voy mucho más porque lo podéis ver luego. Pues nació el 20 de octubre de 2011, organizado tras un seminario en Media Lab Prado, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Cibio. Hay nombres, pues, Marc Cabra, David Cabo, Alberto Cairo, que ahora pues está en Miami, ¿no? En la universidad, Pepe Cervera, Antonio Delgado, que también me han dicho que ha estado por aquí. En fin, llevamos, esto no está actualizado, llevamos 30 y pico sesiones mensuales, o sea, 30 y pico sesiones donde pues o hacemos un barcamp o contamos proyectos o invitamos a alguien como Kiko a que haga una demostración como hoy, o alguien que cuente su proyecto de periodismo de datos, o alguien que cuente cómo lo ha hecho, ¿no? O alguien que nos ponga mano sobre mano en la consola, o hacer un gráfico. Y bueno, tenemos una lista de correo, un hashtag que utilizamos mucho. La lista de correo casi no la utilizamos, pero el hashtag más o menos. Como veis, ¿qué competencias tiene un periodista de datos? ¿En qué roles tiene que haber realmente en cualquier redacción actual, ¿no? Pero es periodista, diseñador, desarrollador. ¿Cuál es el proceso? Los datos que llegan se filtran, se visualizan y se crea una historia, ¿no? Este es otro gráfico que explica las 3 dimensiones del periodismo de datos, ¿no? Como periodista asistido por ordenador, como clásico, ¿no? Ahora desarrollador de aplicaciones de noticias, cosa en la que seguro que podéis hacer un montón, o especialista en visualización de datos, ¿no? Esta mañana estábamos con Python, que puede servir para explorar esos datos como hace él, o para mostrar esos datos como también hace él, o como podríais hacer cualquiera, ¿no? Es decir, también aquí estoy hablando del grupo de periodismo de datos y del periodista de datos y del periodismo de datos porque yo soy periodista, pero en realidad podrías, en fin, yo creo que la parte periodista lo importante es la parte de comunicación, y eso todos comunicamos, ¿no? La parte de datos, supuestamente, pues tendréis vosotros más capacidades que yo, con lo cual, por eso es bueno que nos juntemos y que hagamos cosas, ¿no? Que no os parezca el periodismo de datos como, eso que hacen esos ahí y tal, ¿no? Sino el periodismo de datos lo puedes hacer tú, ¿no? De hecho, a veces, pues si es para una historia, pues puede ser periodismo de datos, pero si es una cosa más a largo plazo, pues puede ser un data science, yo qué sé, o si es para una empresa, o si es para, en fin. Otro gráfico muy bonito sobre el periodista de datos. Y otro. Bueno, recursos, hay muchos, pero el otro día vi este hombre y dije, joder, la verdad es que este tío, o sea, como la web es tan grande, pues aquí
Este tiene cientos de listados ahí de cosas para explorar, de análisis, de visualización, de extracción, en fin, de todo. Por ejemplo, ProPublica, que ya que pues Marc dijo una cosa del Confidencial, ¿no? Pues, y yo aprovecho a decir que para el 26 de septiembre a Media Lab Prado llega Sisi Wei de ProPublica, que es una desarrolladora, bueno, una News App Developer, ¿no? Una desarrolladora de aplicaciones de noticias, que tienen lo bueno que tiene también el periodismo de datos, o en su filosofía, es que documenta, te dice cómo se hacen las cosas y se ponen ahí, se cuelgan en Internet, ¿no? Y se crea documentación al respecto. Sobre el término periodismo de datos lo voy a pasar porque si no, no voy a hablar nada de otras cosas, 7:15. Pero bueno, hay muchos términos para el periodismo de datos y a veces igual podéis oír Newsroom Developer, como he dicho ahora, Journal Geek o Periodista Geek, Journal Coder. De hecho, ahora en el grupo de Media Lab nos llamamos Journal Coders. Programmer Journalist, Hacker Journalist, Journal Programmer, en fin. Pasemos a conocimiento abierto. Le he dejado 15 minutos, muy poco, así que va a ser difícil. Open Knowledge es una organización internacional y aquí en España pues había un grupo de personas que dijeron: oye, todo esto del conocimiento abierto, vamos a juntarnos y a ver si hacemos cosas como hacen ¿no? De hecho, aquí hay una persona que tiene más antigüedad que yo en la organización y que os podría contar porque además es de Valencia, está aquí, o sea que si tenéis alguna duda, él es. Pero básicamente, ¿a qué nos referimos con conocimiento abierto? Utilizar, reutilizar, redistribuir sin restricciones legales, sociales o tecnológicas, ¿no? Esto lo señaló muy bien Alberto Abella con el ejemplo ese de: no, estos datos los puedes usar, pero si es para montar un misil, no. Bueno, pues conocimiento abierto es lo que tiene, ¿no? Como lo del software libre. También con el software libre en su momento pues había mucha polémica en este sentido. Ya, el software libre está muy bien, pero para hacer cosas como para que los malos hagan cosas, bueno. Y también se refiere a un conjunto de metodologías relacionadas con la producción y distribución de conocimiento de forma abierta. Lo mejor, porque en realidad aquí quería haberme centrado más en esto. O sea, antes de venir aquí, esta era como más el core de mi presentación, pero fui incorporando otras cosas, como lo de Walter Benjamin, después de oír hablar al conseller, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Dije, bueno, aquí de periodismo no se está hablando mucho y quizá de datos abiertos más o menos sí, de conocimiento abierto, bueno, un poquito. Pero hay una definición que sigue estando ahí y es perfectamente válida, ¿no?, a día de hoy. Y además aquí la tradujeron al español Antonio F. Rodríguez, del Ministerio de Industria, creo que era, y Lorena Hernández, que no ponía de dónde era. Y es la definición sobre abierto. Entonces, en resumen, el conocimiento es abierto si cualquiera es libre para acceder a él, usarlo, modificarlo y compartirlo bajo condiciones que, como mucho, preserven su autoría y su apertura. Otro debate es, y también de eso hemos estado hablando, ¿qué es conocimiento, ¿no? Una cosa son los datos, otra la información, otra el conocimiento. De hecho, la web, por ejemplo, ¿no?, pues antes era la web de información o la web de documentos HTML, ahora es la web de datos vinculados, o sea, pero la web semántica que pretende generar o extraer conocimiento, en fin, son cuestiones que ahora voy a citar una cosa que me gusta mucho también cuando la escuché. Bueno, está relacionado el conocimiento abierto con la Open Source Definition, con es sinónimo de libre de la licencia Free Cultural Works, que a su vez deriva de las directrices de la Debian Free Software Guidelines, ¿no? Debian pues es el proyecto, voy a decir, más interesante de software libre, ¿no? O por lo menos es el que corre este ordenador y le tengo mucho cariño. Y en la versión de Linux yo creo que bueno, más comunitaria, ¿no?
Entonces, obra, producto, proyecto, software, ¿no? En realidad, afortunadamente en la legislación, en este caso, si antes hablábamos de que en la legislación americana el acceso a la información para un periodista pues está muy bien, en lo que concierne a conocimiento, pues hay que tener cuidado con la legislación americana, con el tema patentes, ¿no? Y eso lo hemos tenido con el tema del software y, en fin. ¿Qué es una licencia? Pues se refiere a las condiciones legales bajo las cuales está disponible la obra. Y cuando no hay ninguna licencia, como sabéis, pues las condiciones legales por defecto, pues es el copyright, que es lo que señalaba Alberto Abella también, que habría que hacer. Yo, de hecho, en esta presentación pues no se ve las citas a las autorías, pero bueno, tengo que meterlo, lo reconozco. De todo esto, que era lo que me iba a hablar, sobre conocimiento abierto, es lo que desarrolla esa licencia. Así que vuelvo aquí atrás para que os... no está aquí. No está. Esta, opendefinition.org, ¿vale? Bueno, Open Knowledge España, pues eso decía, se están haciendo cosas a nivel internacional de promoción de lo abierto, es decir, de creación de un marco legal en el ámbito de lo abierto, de datos abiertos, conocimiento abierto, como en su momento Richard Stallman lo hizo con la GPL y con el proyecto GNU, o en su momento Lawrence Lessig con las licencias Creative Commons. Pues se vio la oportunidad desde España de un grupo de gente juntarse y participar de este proceso, ¿no? Y este proceso todavía no ha terminado y podéis participar. Ahí está la página web, okfn.es, ¿qué fines tiene? Promoción del conocimiento abierto para que sea omnipresente, tanto omnipresente como habitual, ¿no? Me gusta más esto que natural, ¿no? Porque natural puede ser una cosa distinta. Y promoción de la gestión de la información y del conocimiento abierto desde la pluralidad de campos y perspectivas. Esto era lo que os decía antes sobre la reflexión sobre el conocimiento. Un día que estaba buscando sobre qué era la KDD, ¿no? O la Knowledge Discovery Databases, ¿no? Descubrir el conocimiento a través de las bases de datos. Y bueno, no he encontrado de quién lo cité. Bueno, en realidad sí que lo tenía, pero no lo he podido apuntar porque esto ha sido también de última hora, después de hablar de ello en la comida. Pero la cita lo pondré, ¿no? Y era muy chula, porque decía: conocimiento es una palabra muy imponente como para un árbol de decisión o una colección de reglas, y por usarla no quiere decir que tenga que ver con el conocimiento que llevamos en nuestras cabezas, tan solo que necesitamos alguna palabra que se refiera a estas estructuras que producen los métodos de aprendizaje. Parece tanto una definición como un disclaimer, ¿no? Un aviso de cuidado, que estoy hablando de conocimiento, pero sé que el conocimiento es algo más serio. Las perspectivas que tiene el Open Knowledge España son enormes, como veis. No me caben solo en una página. Y el potencial del conocimiento abierto, pues ya de eso ya han hablado. Y voy a terminar, para dejar tiempo, si acaso, algo, pues con cosas que o bien Open Knowledge, o bien Open Knowledge España, o bien Open Knowledge Internacional, o bien Media Lab Prado, o bien cualquiera de vosotros puede participar, ¿no? De hecho, Open Knowledge participa en muchos de estos. Las jornadas de periodismo de datos, esto ya pasó, fue en mayo, pero en mayo del año que viene va a haber otras. Y ahí os puede interesar, si os interesa el ámbito de comunicación, si os interesa juntaros con otras personas, participar en una investigación. Visualizar 16, esto es lo que tenemos más calentito. Empieza el 26 de septiembre, viene Sisi Wei de ProPublica, pero no solo ella, viene Julie Freeman, que es una artista que trabaja con datos abiertos y colabora con el Instituto de Datos Abiertos de Londres, el ODI Institute. Viene Yuri Engelhardt, que es un profesor de visualización de datos de la Universidad de Ámsterdam. Viene Gonzalo Abril, que es catedrático de semiótica de la Universidad Complutense. Craig Wills, de la empresa Visuality.
y bueno, un montón de gente más. El enlace, se ve ahí abajo, pero mal, es uno de estos enlaces cortos, bit.ly/visualizar16. Si no, el hashtag visualizar16 también se ve. Otro de los eventos previos, porque este es evento previo de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, otro de ellos es el de Periodismo de Datos, que lo hacemos conjuntamente con School of Data, que es otro de los proyectos donde participa Open Knowledge. Este es el 4 de octubre. También el 4 de octubre, aunque bueno, participa Open Knowledge en una unconference, ¿no?, que es como se llama ahora a juntarse y ver qué hacemos. Es decir, definir un programa sobre la marcha, ¿no?, sin unas directrices previas, ¿no?, sin un call for papers y todo este rollo. Y esto es el 4 de octubre. Lo bueno de la School of Data y Data Journalism es que es en Media Lab. Lo malo de lo otro es que es en el IFEMA, es decir, en ese no lugar que está a las afueras de Madrid. El Open Series Summit es el 5 de octubre, también en Media Lab. Con lo cual podéis estar en Media Lab bastante. Y, de hecho, para Visualizar 16 todavía hay plazas disponibles como colaboradores. Los proyectos ya los vamos a publicar, vamos tardísimo, pero plazas como colaboradores, si alguien quiere ir a Madrid del 26 al 5 de octubre, o sea, 26 de septiembre al 5 de octubre, o en algún rato de esos, o sea, unos cuantos días, pues puede escribirnos. Y, por supuesto, termina todo esto de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos en la propia conferencia, ¿no?, que es 6-7 de octubre, ahí sí que iremos a ese lugar, al IFEMA, donde además coincidiremos con una gente que está hablando sobre frutas y sistemas en torno a la fruta. Por lo visto, hay una feria muy grande de fruta. Y nada, y luego, no está dentro de la conferencia, pero es el 20-22 de octubre, vamos a celebrar un taller de periodismo de datos que hacemos todos los años. Nos juntamos 8 equipos en base a 8 propuestas. Intentamos que esas propuestas se lleven adelante en el taller presencial que hay del 20 al 22 de octubre y luego en la segunda sesión del 9 al 11 de diciembre y que ojalá se publiquen, pues para dar una salida, ¿no?, y tener un cierto reconocimiento, que al fin y al cabo pues no está mal, ¿no?, tener. Y el tema de este año es derechos humanos y vida cotidiana. Es decir, cómo no es igual el título no es exactamente así, pero más o menos, ¿no? Es decir, derechos humanos, no hace falta irse ni a los dramas que los hay de refugiados o de guerras o de incumplimiento de derechos humanos en otras partes del mundo. También podéis fijaros en vosotros mismos o en vuestros vecinos, ¿no? Y crear interés sobre los datos, porque claro, si todo eso de la abundancia también puede hacernos perder el interés, sumarnos en la pérdida del interés. Y nada más. Espero que tengáis alguna pregunta en 4 minutos, que creo que está disponible. Muchas gracias por haber permanecido, parece que atentos. Y si queréis comentar algo, bueno, eso, aquí tengo el código fuente que lo subiré. Gracias, Adolfo. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Nadie tiene nada para preguntar? Pues pasaremos ya. Muchas gracias, Adolfo, por haber venido. Un aplauso.